porque allí hubo un derrumbe de una obra en construcción, un derrumbe con derivación fatal. La compañera Clara Acevedo nos cuenta todos los detalles. Adelante, Clara. Y estamos frente mismo al barrio Cerrado y Sara. A las 10 de la mañana aproximadamente se daba este reporte de 3 obreros que quedaron atrapados tras un derrumbe. Estamos hablando de un desagüe pluvial que ellos estaban construyendo de aproximadamente 5 metros de profundidad. Llegan hasta aquí varias compañías de bomberos voluntarios, la Policía Nacional, y fueron rescatando a 3 personas ya lastimosamente sin vida. Tenemos ya también la identidad de las personas rescatadas. Hablamos de 3 obreros bastante jóvenes, y la identidad de los mismos son las siguientes, compañeros: Fernando David Torres Domínguez, de 20 años, Mauro Daniel Jiménez, de 26 años, y Esteban Rodas Maciel, de 21 años. El cuerpo del mayor de los 3 fue el primero en ser rescatados. Que pudimos conversar inmediatamente también ya con el capitán Ray Mendoza, el bombero que estuvo dirigiendo al equipo que trabajó aquí, y él nos contaba el trabajo que realizaron para poder hacer bien este rescate. Y bueno, ya hay que decir también que a estas horas el Ministerio Público continúa todavía en el lugar realizando también las investigaciones pertinentes para determinar qué fue lo que pasó. Vamos a escuchar primeramente al capitán Ray Mendoza. Escuchemos. 2, 3, hola, 1, 2, 3. A las 10 de la mañana, donde fuimos llamados, acudieron 4 compañías al lugar. Se encontró una zona de obra, están realizando un canal, una canalización, digamos, ¿verdad? Y ahí donde ocurrió el accidente, digamos. Bueno, básicamente estamos hablando de 3 personas que ya fueron rescatadas. Así mismo, 3 personas de entre 25 a 30 años de edad que fueron rescatadas sin vida. Sobre los elementos de seguridad con que se hallaron, ¿no tenían? ¿El túnel en sí tenía elementos, estaba apuntalado o no? No, en realidad, al llegar al lugar no se pudo constatar de eso. Tampoco el personal, las víctimas, se pudo visualizar en ellos que estaban utilizando algún equipo de seguridad, ¿verdad? ¿Cómo fue el operativo? El capitán Ray Mendoza. Al llegar al lugar, el personal de bomberos tuvo que asegurar la escena, hacer apuntalamientos para poder rescatarle a las víctimas. Se utilizaron herramientas manuales. Obviamos la utilización de maquinarias por el tema de la vibración que podría causar también o nuevamente un derrumbe en el lugar. Esto fue lo que aparentemente pasó. ¿Podemos decir que estas maquinarias con las que estaban trabajando ocasionaron este derrumbe o facilitaron? Desconocemos eso. Ahora ya queda a cargo de gente de la Fiscalía que va a estar realizando la investigación pertinente del caso, ¿verdad? Porque son con gente especializada. ¿A cuántos metros aproximadamente estaban los cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos se encontraron aproximadamente a 5 a 8 metros de profundidad. Había una retroexcavadora también, digamos, en este pozo. Sí, había una retroexcavadora que estaba haciendo ese canal. Digamos, ¿verdad? En un momento dado tenemos entendido que esas 3 personas entraron o bajaron al lugar. Desconocemos el motivo por cual bajaron ahí, y ahí fue donde ocurrió el incidente, el derrumbe, ¿verdad? Estamos en vivo para GEN con respecto a las herramientas, o sea, ¿cómo ustedes encontraron los cuerpos? ¿Ellos tenían alguna especie de herramienta, arnés, algo? No, equipos de seguridad no pudimos visualizar de que estaban utilizando, ¿verdad? Una de las víctimas encontramos, o sea, en realidad las 3 víctimas estaban enterradas. La posición que encontramos a una estaba parada con una herramienta manual en la frente, digamos, y en la mano. Otra de las víctimas estaba arrodillada y la tercera víctima acostada. ¿Los datos, se puede tener los datos hasta ahora? Los datos vamos a estar pasando dentro de un rato. Sí, ya tiene la gente de la Fiscalía eso. ¿A qué hora fueron desenterrando a los cuerpos? Básicamente, el primero fue el de 26 años, tengo entendido. El primero fue la persona de 25 a 27 años de edad aproximadamente. Suponemos que una media hora después de que nosotros llegamos al lugar pudimos rescatarlo. Capitán, otras personas que estaban en los alrededores, algunas personas que intentaron, digamos, este rescate antes de ustedes. Estaban personal de la obra que estaba tratando de rescatarlo. Al llegar nosotros tuvimos que sacarlos a ellos. Sí tuvimos que trabajar con una de las personas que también bajó al lugar.
una cuarta persona que fue quien nos dio los datos precisos de dónde se encontraban las víctimas. ¿Ningún herido entre estos obreros que estaban trabajando para el rescate, ya digo? No, ningún herido, solo las 3 personas fallecidas que fueron rescatadas. ¿Algún testigo, capitán, que pudo haber aportado algo? Una cuarta persona, un cuarto compañero de trabajo que también bajó al lugar. Esa persona fue quien nos pasó los datos de dónde ellos estaban ubicados. O sea, básicamente a él no le agarró, digamos, el derrumbe, él estaba ubicado en otro lugar. No, él pudo salir con vida del lugar, pudo salir a tiempo. Ya la zona de obra, ¿cómo quedó, capitán, atendiendo a este peligro también que continúa de hecho en la zona, si es que uno empieza a trabajar otra vez, ¿verdad? Y ahora ya queda a cargo de la Fiscalía, eso, Fiscalía, Policía Nacional y gente encargada de la obra en sí, ¿verdad? Nuestro trabajo llega hasta el rescate de cuerpo y ahí listo, ¿verdad? Si la Fiscalía necesita el tema de investigación, seguramente va a estar pidiendo y ahí Bomberos nuevamente va a entrar para poder realizar la investigación pertinente del caso. Clara, recapitulamos un poco el tema. Ellos estaban allí realizando una obra de desagüe. En un determinado momento se desmorona parte del terreno en ese lugar y quedan atrapadas estas personas que pierden la vida. ¿Ellos contaban en ese momento con algún equipo de seguridad para realizar sus labores? Según los bomberos rescatistas, a simple vista ellos no vieron, no visualizaron equipos de seguridad. Roberto, el comisario nos decía más temprano de que el primer cuerpo rescatado contaba con un arnés, pero obviamente estos datos los vamos a tener que ya confirmar con el fiscal que está trabajando o con los que están en este momento justamente realizando esta labor investigativa por parte del Ministerio Público. Justamente estamos aguardando que puedan salir para poder tener más detalles. Te cuento que a estas horas ya los cuerpos de los 3 fallecidos fueron entregados a los familiares, por eso es que vemos ya varias ambulancias que están saliendo y los vehículos que siguen a las ambulancias son ya los familiares que lastimosamente, quienes llegaron hasta aquí, lastimosamente obviamente están pasando por este dolor y este sufrimiento de poder rescatar de esta forma a estos jóvenes obreros, 3 jóvenes que estaban trabajando aquí y obviamente por un futuro mejor. Claro. Clara, ¿se sabe hace cuánto tiempo ellos estaban allí prestando sus servicios? No pudimos conversar con los familiares debido a la situación del momento. Sí, justamente estamos aguardando poder conversar con la fiscala o el fiscal de este caso. Sí sabemos que la empresa constructora a cargo es la Nortec S.A. El ingeniero que estaba llevando a cabo la obra como líder es Juan Pablo Melgarejo Berlangeri, de 44 años. Y también se habla de un cuarto obrero que estaba trabajando muy de cerca con sus compañeros, quien también está comentando a la Fiscalía en este momento los pormenores, Roberto. Sí, y es esa persona, el cuarto obrero, el que finalmente avisa a los bomberos voluntarios, Clara. No nos especificaron eso, Roberto, pero sí fue inmediato el aviso que dieron a los bomberos y de hecho son los obreros, también el encargado de obra y otras personas de este lugar quienes inmediatamente intentaron este rescate. Los bomberos llegaron hasta aquí media hora después del aviso, un poco antes, incluso me decían los de la primera compañía en llegar. Y ya lastimosamente fue difícil este rescate en cuanto a que ya las personas, podemos decir que en minutos fallecieron también de acuerdo a la gravedad de este derrumbe. Incluso nos hablaba de una retroexcavadora que quedó también enterrado allí, que estaban utilizando en ese momento. Y habrá que ver qué fue lo que pasó, sí, Roberto, en cuanto a las circunstancias en sí del por qué se da este derrumbe. Claro, justamente esas imágenes que de la retroexcavadora que estabas mencionando, son las imágenes que estamos observando en este momento y estamos viendo un pozo que sería posteriormente el desagüe de una profundidad considerable. La precisión es de 5 metros de profundidad aproximadamente, Clara, ¿verdad? 5 metros, Roberto, y también decían los bomberos que tuvieron que ser bastante cuidadosos en este rescate porque esto se podía desboronar nuevamente, entonces con mucho cuidado tuvieron que
realizar el rescate para no poner en riesgo también la vida de quienes en ese momento estaban trabajando. Ya, evidentemente... De hecho, ni siquiera permitieron por eso el ingreso de los medios. Claro, eso evidentemente después el Ministerio Público se encargará también de cotejar si ellos estaban haciendo ese trabajo bajo una supervisión técnica, si el trabajo se estaba haciendo como corresponde, si ellos tenían los recaudos y las medidas de seguridad para realizar esa labor. Son cuestiones que quedan todavía pendientes de responder. Esta obra, esta construcción, está en una fase inicial, está terminando. ¿Qué se sabe del barrio cerrado en sí, Clara? Por lo que vemos es una obra en pleno proceso, Roberto. Esta parte de la obra era la del desagüe pluvial que estaban recién construyendo. De hecho, ni siquiera colocaron los caños. Nosotros en las imágenes que pudimos observar vemos que solamente estaban cavando todavía y bueno, era un trabajo de mucho tiempo todavía, Roberto, así que podemos decir al menos que la parte donde estaban trabajando estaban en pleno proceso de obra, no podemos hablar de que esa parte al menos ya iba a concluir. Y en general lo que vemos de acá hay mucho trabajo por hacer todavía en esto que es el barrio cerrado en sí. ¿Ese barrio cerrado está ubicado en qué zona de Luque, Clara? Está al costado mismo del aeropuerto, si ubican la ruta general Aquino, sí. Prácticamente a unos 100 metros está la entrada principal. Ya, te vamos a mostrar el lugar. Sí, por favor. Aprovechando que estamos en vivo, ahí vamos a mostrarte específicamente la zona. Esta es la zona, Roberto. Sí, muy cerca del aeropuerto. Ese sería el camino que te lleva también hacia Mariano Roca Alonso, ¿verdad? La calle asfaltada, digo. Isla Zárate, le llaman a esa zona. El mismo, Roberto, sí. Es el camino que te lleva directo hacia esa zona, sí. Claro, ahí estamos viendo el predio parte del aeropuerto. Allá se ve de fondo el aeropuerto. Y en la margen derecha estaría ubicada entonces esta propiedad donde ocurrió este accidente con derivación fatal. Estamos hablando de un predio bastante grande por lo que podemos entender, Clara. Y aproximadamente hablaban de 5 a 6 hectáreas, Roberto. Todavía aquí ni siquiera se puede observar cartelerías que indiquen el lugar, el nombre del lugar. Eso nosotros lo pudimos determinar ya por la ubicación del sistema GPS. Y tampoco vemos un cartel de la empresa constructora en sí, por eso entendemos que aquí están trabajando quizás varias empresas para lo que es la construcción en sí de todo el predio, atendiendo a la magnitud también del lugar. Y lastimosamente se da esta situación. Tenemos entendido que conversaste con el abogado de esta firma constructora. ¿Qué fue lo que dijo él? Rescatar a estas personas, pero ya sin los de vida. Sí, inmediatamente después de la llegada del Ministerio Público, de todos los que estaban trabajando, salió el abogado que se identificó como Diego Gómez. Él decía de que la empresa se pone a disposición inmediata del Ministerio Público para tratar de determinar qué fue lo que pasó, para colaborar en todo momento, que ellos no podían tampoco responder preguntas en cuanto a la situación que se daba en sí. De hecho, le preguntábamos si también los que estaban trabajando tenían hablamos de los equipos de seguridad y ellos, al menos este abogado decía de que no podía responder eso, pero que sí, en cuanto a todos los términos legales, ellos se ponían a disposición para cualquier tipo de investigación. Y sí, que lo más importante en ese momento en el que estaban hablando con nosotros era justamente el de rescatar a quienes estaban allí atrapados. Claro, sé que todavía estás en esa etapa de recopilar más información. Obviamente nosotros también queremos conocer los detalles de este procedimiento que está en pleno desarrollo. Clara, estos chicos, pues son muy jóvenes todavía, 20, 26, 21 años, los fallecidos, decía. ¿Ellos son allí de la zona, son residentes de la ciudad de Luque o de dónde provienen? Están bastante cuidadosos con los detalles, atendiendo que solamente se limitaron a darnos la identidad de estas personas. Tampoco pudimos conversar nosotros con los familiares por una cuestión de la situación en sí que se generaba, ¿verdad?, al momento en que ellos llegaban y lamentablemente se encontraban con esta triste situación de retirar el cuerpo de sus familiares. Entonces, muchos datos del entorno de los trabajadores no sabemos, tampoco de quienes permanecen todavía adentro, porque sí habían otros obreros, pero estaban bastante
también afectados por lo sucedido, entonces ni siquiera conversaron nos decían hace rato, ni siquiera estaban conversando con los de la Fiscalía, pero entendemos que ahora sí, porque el trabajo del Ministerio Público continúa allí y los obreros que estaban de testigos, al menos también están dentro y todavía no salieron. Ya, él o la agente fiscal está ahora mismo realizando la verificación dentro del predio, Clara. Ya hablar también con los responsables de la obra, el seguro, Sí, suponemos que es así, atendiendo a que ingresaron como 3 camionetas del Ministerio Público. No pudimos precisar si era un fiscal o una fiscala o si eran solamente asistentes fiscales, pero están trabajando allí dentro. Excelente, Clara. Nosotros quedamos atentos a cualquier novedad que vaya a